Muy buenas tardes, profesor Víctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Liliana Lizarazo y mi compañero Richard Canchón. Nuestro tema es cómo manejar un conflicto familiar y un conflicto empresarial. Entonces, vamos a explicarles un poco acerca de esto. Gracias. Bueno, ¿qué es un conflicto familiar? Un conflicto familiar es cuando los miembros de la familia, ya sean tíos, primos, hermanos, los que conformen la empresa familiar, entran en desequilibrio porque no están de acuerdo, quizá con algún tema, porque chocan las personalidades, porque hay rivalidad. Entonces esto genera confusión y desarmonía entre la familia y se crea el conflicto. ¿Por qué se crea un conflicto familiar? Un conflicto familiar se empieza a crear cuando los roles de la familia se hacen confusos o se ven rebasados, cuando los valores y objetivos pierden importancia y cuando se ceden las expectativas y las prohibiciones. Una crisis de este tipo necesita un cambio decisivo e inmediato, y cada cambio implica una nueva adaptación. Bueno, ¿cómo se maneja un conflicto familiar? Un conflicto familiar se empieza manejando por el diálogo y la buena comunicación. Es necesario reconocer y afrontar e intentar solventar los conflictos mediante el diálogo y la buena comunicación, poniendo en consideración la puesta común de opiniones y reflexiones de todos los miembros de la familia que están involucrados en la empresa, ya que si no hay buena comunicación, es imposible manejar el conflicto en la familia. Otro punto importante en el manejo de un conflicto familiar de una empresa es el no involucrar lo familiar con lo laboral, lo personal con el negocio. Es decir, que se dividan esos dos ambientes de tal manera que no se involucren, porque a la hora que se involucran se genera inmediatamente el conflicto, porque se revuelve todo. Entonces es sacar el amor del juego, es no manipular las relaciones, es no decir que porque es mi papá me va a permitir hacer ciertas cosas en la empresa, me va a permitir llegar tarde, me va a permitir eh, ir mal vestido, me va a permitir ciertas cosas. Es no involucrar ese tipo de relaciones, dejar a un lado lo que es del hogar, lo que es de la familia y al otro lado lo que es lo laboral y lo profesional. Separar los ambientes. Con separar los ambientes me estoy refiriendo a respetar los horarios y labores sin mezclar los ambientes. Es decir, el ambiente empresarial requiere un horario, unas exigencias y obligaciones que no por ser miembro de la familia se deben incumplir. Es muy distinto el ambiente familiar, los días domingos, el descanso. El separar los ambientes me refiero a que en la empresa familiar se debe cumplir cabalmente cada regla, estar bien presentado, cumplir los horarios, cumplir con todos los requisitos. De esta manera no se van a generar conflictos porque se está respetando la empresa como una empresa, no como un ambiente familiar. Acuerdos por escrito. Bueno, con esto quiero decir que nada en esta vida verbalmente funciona en este momento, ¿sí? La palabra ya no tiene un valor. Eh, Así uno lo jure y lo rejure, así a uno se lo jure el papá, la mamá, las cosas tienen que llevarse por escrito, porque la palabra ya ha perdido valor. Entonces, si en este momento no se hacen las reglas de una empresa, los acuerdos y todo por escrito, puede generar un conflicto. Entonces, la mejor manera de manejar ese tipo de situación es llevar esas reglas y compromiso debidamente estipulado por escrito, para no tener inconvenientes. Bueno, llamar por el nombre al familiar. Con esto me refiero a que en una empresa familiar, así como lo he venido explicando todo el tiempo, es una empresa. Independientemente que sea familia, es una empresa y requiere seriedad. Entonces, ni llamar por el apodo, ni papi, ni mami, o sea, nada que tenga que ver como muy personal, sino respetar los roles con igualdad. O sea, respetar, si así sea mi papá, es mi jefe y tengo que respetarlo como mi jefe. Entonces,
al utilizar diminutivos, al utilizar apodos, al utilizar este tipo de tratos, ya se va a perder como ese respeto y se puede generar el conflicto. Entonces una buena forma de manejar el conflicto en una empresa familiar es mantener como en una línea el respeto y la igualdad en la empresa, sin mezclar las cosas. Bueno, a continuación mi compañero Richard les va a hablar de qué es un conflicto empresarial y cómo manejarlo. Gracias Liliana, mucho gusto, mi nombre es Richard. Yo voy a hablarles un poco sobre los conflictos empresariales. Antes de empezar a hablar sobre los conflictos y sobre qué es el conflicto, debemos tener en claro que sin importar si es un ente económico familiar o es un ente económico particular generado por personas externas, siempre va a tener un grado de dificultad en cuanto a la conexión de las personas, debido a que por X o Y motivo siempre va a haber un conflicto. Dicen que los conflictos es por desgracia algo inevitable dentro de los negocios, pero si sabemos manejarlo y si sabemos enfocarlo de una manera positiva, podemos encontrar estos conflictos como una herramienta para el fortalecimiento de nuestra propia industria. La definición como tal que nosotros encontramos sobre el conflicto empresarial dice que es la posición entre personas o fuerzas que producen estrés y surgen cuando dos o más partes perciben que hay metas, valores o hechos que se excluyen mutuamente, o cuando una persona tiene que decidir entre dos opciones incomparables, o sea, incompatibilidades, perdón. Entonces, con esto, pues, si ponemos un tema en una junta y decimos que tenemos, no sé, la inversión con X empresa y la inversión con Y empresa, obviamente vamos a generar una discordia. Una decisión de gran magnitud puede generar un conflicto. Esto a grandes rasgos. Bueno, ¿cómo se da un conflicto empresarial? Tenemos dos parámetros básicos donde se pueden presentar y como subtemas o temas que lo van a desglosar. En este caso, el lugar de trabajo. El lugar de trabajo puede ser uno de los primeros factores que puede influenciar dentro de los conflictos familiares y los conflictos empresariales. En este caso, si tú metes a una persona o si tú creas un apoyo y un grupo de trabajo entre, no sé, un costeño y una persona de Bogotá, tal vez esa personalidad y ese distinto pensamiento puede generar un conflicto y un choque. Si entendemos que todos deben trabajar con todos, pero debemos de generar esos ambientes y esos espacios para que ellos poco a poco se vayan acoplando y se vayan asimilando uno del otro. Este por el lado de lugares de trabajo. En cuanto a la diversidad de temas, a mi manera de pensar hay dos temas que serían un ejemplo clarísimo. Si tú te sientas a hablar con un compañero sobre religión o política, probablemente aquí se va a generar una discordia, porque son temas en los que no todos estamos de acuerdo, no todos estamos a favor. Entonces lo que debemos es pensar cómo evitar los temas, o no cómo evitarlos, sino cómo evitar que estos conflictos se vayan a mayores y afecten a nuestra empresa, bien sea por una pérdida de moral o por consiguiente la falta de producción. Al tener un conflicto y al generar un ambiente pesado en la empresa, se puede generar una disminución en la productividad de nuestra empresa por los motivos ya argumentados anteriormente. Bueno, las causas que encontramos dentro de los conflictos empresariales son la falta de comunicación. Bueno, en cuanto a la falta de comunicación, si lo explicamos o lo redondeamos sería redundar. La falta de comunicación es algo muy claro. ¿Por qué? Porque si yo pido una información y esa información que solicité no me la devuelven, me va a generar un conflicto porque sencillamente no me están dejando hacer mi trabajo a cabalidad. Entonces,
esto puede ocasionar a futuro problemas mayores. Como usted no me dio la información que yo necesitaba, yo no tengo por qué hacer lo mismo. Entonces empieza ese lleva y trae y ese echarnos al agua sobre los problemas que tuvimos en el pasado, que de alguna u otra manera se va diferenciando o se va relacionando entre diferencias personales y conflictos anteriores que no se han resuelto. Yo ya tuve un problema con una persona de compras y sencillamente no quiero seguir trabajando porque tengo una diferencia con él o con ella. O sencillamente un día me miro mal. Todos estos pequeños argumentos y todas estas pequeñas causas pueden llegar a generar un conflicto mayor que pueden reducir la productividad de nuestra industria. Si no sabemos manejarlo y si no sabemos cómo es la relación de nuestros empleados, no tendríamos claro qué es lo que está pasando. Bueno, otra que encontramos es la ambigüedad de roles. Si nosotros no declaramos y no estipulamos claramente cuáles son los roles de nuestros empleados, ellos probablemente van a empezar a lavarse las manos de alguna u otra manera diciendo como es que esto le tocaba a tal persona y yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, vuelvo y reitero, comienzan uno a otro a pasarse la bola de no es mi culpa, no es mi problema, esa no era mi tarea. Si tú dejas claro cuáles son las labores de tus empleados y cómo tienen que manejarlo, este sería uno de los parámetros o este sería uno de los ítems menos importantes. Otra, la incompatibilidad en metas. Deja clara cuáles son las metas que se van a plantear dentro de la empresa. Si una persona no es capaz de cumplirla, creería que esa persona no está a gusto con su trabajo o sencillamente no está dentro de las aptitudes que se están estableciendo. Bueno, otro es recursos escasos. Al no tener los recursos adecuados para el desempeño de cada una de las dependencias o cada una de las áreas, puede generar un conflicto. ¿Por qué? Porque no me están dejando hacer mi trabajo, entonces ¿cómo quieren que trabajen bien? Este creo que sería el primordial después de fallas de comunicación y es la diferencia de poder, las diferencias de poder y estatus. Tenemos que respetar las jerarquías. Si hay un gerente, el gerente se respeta. No podemos pretender que todos estamos al mismo nivel, lógicamente sin desmeritar el trabajo de cada uno. Debemos dejar claro, al igual que los roles, cuál es el estatus y cuál es el nivel de respeto que se debe manejar entre cada uno de las posiciones que se encuentran en nuestra empresa. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los tipos de conflicto que encontramos. El principal tipo de conflicto es el interpersonal, el que yo tengo con una persona por X o Y razón. Como ya lo he mencionado a lo largo de la presentación, podemos decir que la multiculturalidad puede ocasionar de alguna u otra manera este tipo de conflicto. Por la manera de pensar, de actuar, de ser de esa persona o de las personas en choque. Entonces, dice que cada parte debe cumplir con la mediación de su gerente para establecer las causas de sus conflictos y formular formas de superar las dificultades. No es el hecho de enfrentarlos y dejar que el tema quede ahí, es el hecho de buscar una solución a estos conflictos. Si yo tengo un problema con una persona, creería que la manera más razonable y la manera más clara de darle solución a esto es hablando y dejando los parámetros claros y de dónde surge de cuál es la raíz de este problema. Bueno, así como existen los conflictos interpersonales de dos personas o mi problema con X o Y persona, en este caso ya nos vamos a los conflictos intergrupales. Si lo tomamos como grupales o lo tomamos como áreas. Aquí hago referencia. Claramente decimos que los conflictos pueden surgir dentro de un grupo de miembros que sienten que una persona no está haciendo su trabajo bien
o están buscando activamente trastornar la buena colaboración del grupo. Lo que vulgarmente se conoce como es que me están buscando el quiebre o es que están buscando el quiebre del área. Todo esto viene a raíz de problemas pasados. Si ya tenemos un conflicto con un área, con un grupo de personas, no es de buenas a primeras o no es de llegar de un momento a otro, sino es un problema que ha ido creciendo y ha ido generando más y más consecuencias. Si no le ponemos un alto y no dejamos claro una pronta solución, esto puede generar una disminución en nuestra productividad o cambios negativos dentro de la corporación. Otro conflicto que encontramos y creo que es el más reiterativo es el conflicto personal supervisor. Este surge cuando un miembro del personal y el gerente tienen cierta discrepancia o sencillamente el personal piensa que la persona que está a cargo es incompetente o no es un líder innato. Conflictos como esto, como la falta de estabilidad laboral, o no lo llamamos la falta de estabilidad, sino como la armonía de los campos laborales, pueden llegar a generar como la reducción en la producción o puede llegar a generar de alguna u otra manera que los empleados no estén a gusto con su trabajo. Por el contrario, nosotros al tener una empresa o al estar a cargo de una empresa, creería que se deben generar ambientes aptos y ambientes de total armonía para nuestros empleados. Bueno, otro de los conflictos que encontramos es la diferencia entre culturas o pensamientos. Este ya lo había tocado al inicio de la presentación, debido a que puede ser de alguna u otra manera el campo de mayor agarre para los conflictos, debido a que este surge por la diferencia entre las culturas o pensamientos de uno o más individuos. Este suele ser producto de problemas con la comunicación efectiva, pero a veces el motivo de la disputa se basa en religión o raza. Creería que de alguna u otra manera el choque entre las culturas y entre los pensamientos e ideologías puede generar una discrepancia o una total desarmonía dentro de nuestro ente económico si no sabemos manejarlo. Todos estos parámetros y todo esto que hemos ido hablando, tanto de empresas familiares como de empresas naturales, lo podemos tomar como herramientas de construcción y de regeneración para nuestra empresa. Si sabemos tomar estos parámetros de manera positiva que nos apoyen y nos ayuden a construir ambientes aptos para el desarrollo de nuestras empresas, probablemente tengamos una producción efectiva de mayor calidad y de mayor agarre tanto para los compradores como para nuestros mismos empleados. Bueno, dentro del manejo de los conflictos encontramos tres puntos claros. El primero lo podemos definir como debemos conocer quiénes son esas personas que hacen parte de este conflicto. El segundo, cuáles son los intereses de las partes, conocer las dos historias, los dos lados de la moneda, por decirlo de alguna manera. El tercero, conocer quiénes son esas personas, pero más a fondo, no superficial, haciendo énfasis en los valores, personalidades, experiencias y características de ellas. Esto nos puede servir para qué? Para dar un mejor desarrollo y para que este conflicto tenga un mejor manejo. De acuerdo. Bueno, para dar una conclusión clara, podemos decir que los conflictos son necesarios para el crecimiento de una empresa o persona. De alguna u otra manera siempre no los vamos a encontrar a la vuelta de la esquina o en el desarrollo de nuestra industria. Debemos tener claro una pregunta que creo que es la que mayor énfasis debemos hacer. Si estos conflictos se pueden convertir en una situación de oportunidad y de crecimiento. Tal vez si conocemos los dos lados de las historias y si empezamos a darle un manejo apto a esto, podemos tener resultados óptimos que nos pueden contribuir a
un mejor manejo y a una mayor productividad dentro de nuestra industria. Ya no siendo nada más por esta ocasión, dejamos todo claro, tanto parámetros como cada una de las características de los conflictos que se dividen en empresas familiares y empresas naturales. Entonces, espero que todo haya quedado claro. Feliz tarde y hasta la próxima. Bueno, esta fue nuestra presentación sobre el manejo de conflictos en empresas y empresas familiares. Muchas gracias a todos por habernos prestado atención, por haber hecho parte de nuestra exposición y a usted, profesor Víctor, por habernos prestado las herramientas necesarias para la construcción de nuestros conocimientos y así tener un acercamiento más real al mundo empresarial. Gracias a todos, feliz tarde.